Narela Vélez. Bueno, yo estoy aquí para representar al Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, y decir aquí en este escenario que nosotras y nosotros hemos participado en este proceso de consensuar una reforma a la ley de telecomunicaciones vigente con el ánimo de llevar a la práctica principios que nos mueven. Ese ha sido el espíritu de nuestra participación en este proceso. Creo que las reformas que ustedes tienen en sus manos reflejan esa preocupación de CELIBRE por democratizar el acceso de los medios a la población hondureña que hasta ahora ha estado restringida de los mismos. Por otro lado, nosotros hemos visto con suma preocupación que en la semana que antecedió ha habido prácticamente una campaña desinformativa respecto a lo que es la esencia de esta propuesta. Particularmente se ha puesto mucho el acento en aludir a la reforma del artículo 46, olvidando que ese artículo refleja una reforma de la ley vigente que es aún mucho más restrictiva de algunos de los artículos constitucionales. Sin embargo, se ha dicho en esos medios de comunicación que es a partir y desde la reforma que se están violentando esos artículos constitucionales. Se ha omitido, por supuesto, hacer mención de nuestra propuesta en el artículo 38, en donde hacemos una clara definición de lo que es el espíritu de la reforma en relación a la defensa de la libertad de expresión. Yo quisiera llamar la atención sobre esto y solicitar a las personas que van a intervenir en lo sucesivo, que no ha sido así con las que me han antecedido en la palabra, que consideren que ya las personas podemos perfectamente distinguir cuáles son los intereses detrás de los cuales hay tal tipo de ataques, cuando se omite información más general y globalizada respecto a la propuesta y cuando se señala exclusivamente uno de los artículos que además rectifica, que no pensamos que totalmente, pero sí en gran medida, algunas de las limitaciones que actualmente se encuentran en la ley vigente. Don Juan Ramón Mairena. Gracias, señor presidente. Voy a leer un manifiesto del Colegio de Periodistas de Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras, en cuanto a la propuesta de reforma y ampliación de la Ley de Telecomunicaciones, considera oportuno lo siguiente. 1. Que el colegio, como encargado por el Estado de velar el ejercicio de la profesión de periodismo y de la libertad de prensa y expresión, ve con agrado cualquier decisión que tienda a afianzar los derechos humanos y principalmente el derecho inalienable de expresar las opiniones libremente. 2. Que desea encontrar eco en los proyectistas para que se pueda separar los temas relativos al uso de la tecnología de la libertad de prensa y expresión, ya que Honduras, como signatario de convenios internacionales, se ha comprometido con el principio de que la libertad de expresión no tiene más límites que los relativos al honor de las personas, seguridad del Estado y de la sociedad tipificados en las leyes penales. 3. Que no es conveniente confundir las reformas tecnológicas en cuanto a las telecomunicaciones con los obstáculos que casualmente puedan resultar de la conformación de una ley que conlleve restricciones a la libertad de expresión y de prensa. 4. Que reconocemos la responsabilidad que en la transmisión de la noticia o hechos ocurridos tienen nuestros agremiados y lo que propugnamos porque se transmite una información veraz, objetiva, equitativa, equilibrada, que garantice a la ciudadanía el respeto al honor, la intimidad personal y de la familia. 5. Comprendemos que para lograr el objetivo de que una reforma tecnológica no afecte el ejercicio de la libertad de expresión,
es necesario darles tratamientos por separado, uno en la ley de telecomunicaciones y otro en la ley de emisión del pensamiento. Introducir temas relativos a la libertad de expresión, de opinión y de prensa en una ley que se refiere a las herramientas tecnológicas que se usan para recibir y transmitir información puede ocasionar dificultad y trastoque a los derechos fundamentales del hombre. 6. Reiteramos nuestra disposición a colaborar en un análisis serio y objetivo de estos temas que constituyen la base fundamental de las libertades ciudadanas. Deseamos que nuestra contribución sea lo más objetiva posible y que contribuya a mejorar los niveles de información veraz para el pueblo hondureño. 7. No creemos conveniente que se introduzca en una ley tecnológica reformas o interpretaciones de temas comprendidos en la ley de emisión del pensamiento, ya que generaría contradicciones que dañarían la majestad de la ley de emisión del pensamiento que por tantos años ha servido de baluarte como aporte a los convenios y tratados internacionales sobre la libertad de expresión de la que Honduras es signatario. Señor presidente, deseamos que la buena voluntad sea manifiesta con nuestras opiniones, ya que nuestro único deseo es contribuir con una legislación que dé respuesta a las inquietudes de la sociedad, obviando la innecesaria confrontación. Gracias. Javier Gavino Villalobos. Buenos días a todos. Quiero felicitarlo, señor presidente, porque en toda esta etapa del país que tenemos, aquí siempre se habían sentado 3 o 5 personas a discutir con el presidente de la República lo que iban a hacer con los medios de comunicación. Y es la primera vez que se abre y me encanta esto, porque esto es parte de la democracia, ¿verdad? Y ojalá que el propósito que usted tiene y que nosotros los comunicadores se lleve a la práctica, porque no es posible que a estas alturas, aún sabiendo que la Constitución de la República prohíbe los monopolios, en Honduras la mayor parte de los medios de comunicación influyentes, los que se llevan toda la publicidad, son monopolios en Honduras. Pero eso no sería nada si estos monopolios no representaran cadenas de empresas que son hasta 20, 30 empresas y que negocian con el Estado y que si el Estado no les da contratas, empiezan campañas no de una semana ni de un mes, sino campañas de un año. Y yo creo que eso se debe terminar, señor presidente. Yo lo felicito por eso. Tengo muchas inquietudes acá, pero entiendo que hay mucha gente pendiente de hablar. Debería establecerse la comisión de censura. No es posible que en un país como Honduras, tan bello, tan lindo, hayan programas tan chabacanes, ¿verdad? Que en vez de educar y formar y educar, estén degenerando el lenguaje y dándole un mal ejemplo a las personas, ¿verdad? Que los medios son justamente para eso. Pero hemos caído en una decadencia que antes había una comisión de censura en el Ministerio de Gobernación y Justicia y ahora no funciona nada. Incluso ahora cualquier persona que tiene valor agarra una grabadora, se la pone en el lomo y ahí va a hacer periodismo, cobrar 300 lempiras a pedir. Entonces todo el mundo dice, óiganme, esos periodistas son pedigüeños, son delincuentes y tal vez los periodistas que somos profesionales, que hemos estudiado, quedamos mal parados. Y cuando ya vamos a pedir un contrato de publicidad, le dicen, no, los periodistas aquí no son mal vistos, ¿va? O si no andan pidiendo comida o metiendo donde hay comida donde no los han invitado. Y, señor presidente, disculpe, quisiera, como esto tiene que ver con el radioeléctrico, el radioespectro eléctrico, también quisiera, si es posible, controlar a las telefónicas móviles que están abusando del pobre pueblo hondureño. Todas están haciendo rifas, señor presidente. Cada llamada es pagada. Rifa en un carro. Tal vez le hacen 3 millones a esa rifa y solo una persona se gana el carro y la gente queda más pobre de lo que está. Le agradezco mucho el tiempo y si hay oportunidad más adelante participaré. Gracias, muy amable, señor presidente. Don Andrés Pavón. Buenos días a todos y a todas. Señor presidente, nosotros vamos a entregarle un documento que tiene un razonamiento jurídico, también hay un razonamiento previo, qué pensamos del anteproyecto de ley y qué debe revisarse. Solo me limitaré a leerle qué pensamos del anteproyecto de ley. Consideramos que hay
el interés de poner el derecho a la libertad de expresión al alcance de todas las personas sin discriminación de ninguna naturaleza. Razonamiento que sustraemos de los enunciados en los considerandos de la propuesta. En su contenido encontramos los siguientes desafíos evolutivos en materia de derechos humanos. Estado de Derecho. Manifiesto en el impulso de progresividad que genera la reforma en una construcción normativa que ha generado por años privilegios selectivos que con la evolución del derecho a la libertad de expresión, esta norma ha disminuido y menoscabado la universalidad de este derecho. Este paso constituye un blindaje contra el oligopolio y el monopolio, mecanismos estos de acaparamiento de los recursos del Estado que han sido considerados como violadores a los derechos humanos. El otro es universalidad. Se garantiza este principio al poner el recurso radioeléctrico en manos de la comunidad, movimiento de mujeres, pueblos indígenas y negros, entre otros. Género. Se establece que los movimientos de mujeres podrán acceder al sistema radioeléctrico generando con ello la participación de la mujer. Multiculturalidad. Por primera vez se considera la multiculturalidad en un proyecto de ley orientado a democratizar los medios de comunicación. En tal sentido, garantiza a los pueblos indígenas y negros acceder al sistema radioeléctrico. Derechos humanos. Los enunciados anteriores son indicadores que existe un avance significativo en materia de derechos humanos que hace a la vez vinculante derechos como igualdad, libertad, dignidad, información, investigación, difusión, entre otros. ¿Qué debe de revisarse? Primero, el artículo 46 del anteproyecto de ley, en lo ateniente al inciso A, B y C, refiere que Conatel tomará posesión y tendrá derecho de usufructo sobre los bienes. Conceptualmente nos parece que puede interpretarse como confiscación de material y equipo radioeléctrico, lo que genera contradicción y conflicto con el artículo 72, 73 y 74 de la Constitución de la República y el principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta redacción da la impresión que nos dan, pero que nos podrán quitar al entrar en contradicción. Razón por la que proponemos una revisión que dé como resultado una redacción que evite la generación de la incertidumbre planteada y sobre todo que se ponga en armonía con lo ya apuntado en la legislación internacional en materia del derecho a la libertad de expresión. 2. En el artículo 41, inciso H, genera la impresión que existe en el fondo la censura previa, razón por la que deberá revisarse y presentar una redacción que no pierda la intención sana que puede existir al respecto, y considerando que la censura previa es una grave violación al derecho a la libertad de expresión. Por último, somos de la consideración que este ejercicio nos puede dejar la lección de haber iniciado un gran diálogo nacional, que deberá concluir con la firma de un gran pacto constitucional por todos los sectores de la sociedad. Por lo anterior, somos del criterio que debe avanzarse en este proceso de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, resolviendo la redacción de los artículos aquí mencionados. Eso nos hará ganar confianza con la comunidad nacional e internacional. Recomendamos proceder sin mayores dilaciones a resolver las cosas de fondo, forma y estilo, a presentar el presente anteproyecto de ley al Congreso Nacional para su debate y aprobación. Con este acto un salto significativo en la democratización del espectro radioeléctrico como bien del Estado. Firman equipo técnico legal de CODE y Andrés Pavón en su condición de presidente ejecutivo. Muchas gracias.